Hay una conversación que llevas tiempo postergando. La conoces bien. La has ensayado en silencio, en el momento de quedarte dormido, en esos minutos en que el mundo está quieto y tú no puedes estarlo. Esa conversación vive dentro de ti como una semilla que no termina de germinar porque no le has dado la tierra que necesita. Y mientras esperas el momento perfecto, el peso crece. Cada día que pasa sin decir lo que necesitas decir, algo dentro de ti se apaga un poco más. No de golpe, sino como una vela que el viento va consumiendo despacio, tan despacio que casi no lo notas. Pero un día miras y la llama ya no tiene la misma fuerza. Lo que vas a escuchar hoy no es una lista de consejos vacíos. Es una conversación honesta sobre lo que te cuesta, lo que te quita poder cuando callas, y lo que puedes recuperar cuando finalmente hablas desde quién eres. Porque tú no eres alguien que se queda callado por miedo. Eres alguien que a veces elige callar para proteger lo que amas. Y esa diferencia lo cambia todo. Pero hay un punto en que proteger deja de ser un acto de amor y se convierte en una forma de perderte a ti mismo. Hoy vas a saber cuándo estás en ese punto y qué puedes hacer al respecto. Si dejas pasar este momento, seguirás cargando lo que ya debería estar dicho. Y eso tiene un precio que va más allá de las palabras. Tip 1. ¿Por qué Leo acumula tensión cuando no habla lo que necesita decir? Hay una imagen que quiero que tengas en mente. Piensa en un río en verano. El agua sigue fluyendo, pero el calor es fuerte y algunas zonas del cauce se van estrechando. El agua no deja de correr, pero ya no corre con la misma libertad. Va acumulando presión en los recodos, en las curvas, en los lugares donde el paso se hace más difícil. Y esa presión, aunque invisible desde lejos, está ahí, esperando. Eso es lo que sucede dentro de ti cuando tienes algo importante que decir y no lo dices. No desaparece. No se disuelve solo porque el tiempo avanza. Se acumula. Y la tensión que sientes en el cuerpo, en los hombros, en la mandíbula, en ese nudo que aparece cuando piensas en cierta persona o cierta situación, esa tensión no es debilidad. Es energía represada que no ha encontrado su camino de salida. Tienes una naturaleza que necesita expresarse. Llevas dentro una vitalidad que no fue hecha para el silencio indefinido. Cuando te expresas, cuando dices lo que piensas y lo que sientes con honestidad, algo en ti se alinea. Es como cuando el río vuelve a tener espacio para correr libremente. La presión cede. El cuerpo respira. La mente se aclara. Pero cuando te quedas callado durante demasiado tiempo sobre algo que importa, esa energía no tiene a dónde ir y empieza a moverse hacia adentro. Y aquí está lo que pocos te dicen: la tensión que acumulas por no hablar no se queda en el lugar donde nació. Se expande. Empieza a colorear otras conversaciones, otras relaciones, otros momentos que en principio no tenían nada que ver. De repente te irritas por cosas pequeñas. De repente te cuesta disfrutar lo que antes te alegraba. De repente sientes que el mundo tiene un peso que no tenía antes. No es el mundo. Eres tú, cargando algo que no debería estar en tus hombros por tanto tiempo. Hay otro elemento que vale la pena entender. Tú no eres alguien que calla porque no tenga nada que decir. Tienes una capacidad de observación profunda. Ves lo que otros no ven. Percibes los matices de las situaciones antes de que los demás los noten. Y precisamente por eso, cuando decides callar, lo haces de manera deliberada. Calculas. Piensas en el impacto. Evalúas el momento. Pero ese proceso de cálculo constante también tiene un costo. Mantener dentro lo que quiere salir requiere energía. Y esa energía que gastas en contener se resta de la energía que podrías usar para crear, para disfrutar, para avanzar. Hay algo más que quiero que reconozcas. A veces el silencio viene del amor. Callas porque no quieres herir. Callas porque quieres preservar algo que valoras. Callas porque tienes la experiencia suficiente para saber que las palabras dichas en el momento equivocado pueden hacer un daño que tarda mucho en sanar. Esa conciencia no es un defecto. Es madurez. Pero hay una línea muy fina entre guardar silencio por sabiduría y guardar silencio por miedo. Y cuando cruzas esa línea sin darte cuenta, lo que empezó como protección se convierte en prisión. La tensión que acumulas no es solo emocional. Se instala en el cuerpo. Se convierte en rigidez,
en cansancio que no desaparece con el descanso, en esa sensación de que algo no está del todo bien aunque no pueda señalar exactamente qué es. Tu cuerpo sabe lo que tu mente a veces prefiere no admitir, que hay algo sin resolver. Y lo dice a su manera, con los únicos lenguajes que tiene. Reconocer esto no es para culparte. Es para darte información. Porque cuando entiendes por qué sientes lo que sientes, dejas de pelear contra ti mismo y empiezas a moverte en la dirección correcta. Y esa dirección, aunque a veces da algo de miedo, siempre conduce a un lugar con más aire y más luz que el que estabas ocupando. Hay algo que Leo casi nunca dice aunque lo piensa. Y ese algo, guardado demasiado tiempo, no solo pesa. Silenciosamente, le quita poder. Tip 2. Lo que Leo evita decir y cómo eso le quita poder gradualmente. Existe una diferencia importante entre guardar algo porque has elegido no decirlo todavía y guardarlo porque no sabes cómo decirlo, o porque temes lo que puede pasar cuando lo digas. La primera posición tiene poder. La segunda, aunque se parece, te va vaciando despacio. Lo que tú evitas decir suele ser lo más importante. No lo trivial, no lo que tiene poco peso. Lo que evitas decir son exactamente esas verdades que, si las dijeras, cambiarían algo. Y ahí está la clave, el miedo no está en las palabras. El miedo está en el cambio que esas palabras traerían. Porque sabes, con la claridad que da la experiencia, que algunas conversaciones mueven cosas que no pueden volver a su lugar original. Y esa incomodidad, ese vértigo ante lo que puede cambiar, es lo que te hace postergar. Pero mira lo que sucede mientras esperas. Cada vez que tienes la oportunidad de decir lo que necesitas decir y no lo haces, cedes un poco de tu terreno. No de golpe. Es gradual, como la orilla de un río que el agua va moldeando sin prisa y sin pausa. Hoy cedes 1 centímetro. Mañana otro. Y con el tiempo, sin haberte dado cuenta de ningún momento preciso, estás parado en un lugar que no es el tuyo. Hay otro efecto que vale la pena nombrar. Cuando evitas decir lo que piensas, el otro tampoco puede responderte desde la verdad. La conversación se desarrolla alrededor de lo que no se dice. Y entonces dos personas que podrían estar entendiéndose de verdad terminan hablando de cosas que no importan tanto, mientras lo esencial permanece intacto, invisible, como un objeto enterrado bajo varias capas de tierra. Eso no es conexión. Es coexistencia. Y la diferencia entre las dos es enorme. Hay cosas que has querido decir durante mucho tiempo. Tal vez una necesidad que has tratado de señalar indirectamente, esperando que el otro la vea sin que tú tengas que nombrarla. Tal vez un límite que has tolerado cruzar repetidamente porque no querías crear conflicto. Tal vez una expectativa que nunca dijiste en voz alta pero que llevas con la certeza de que el otro debería haberla intuido. Todas esas cosas no dichas tienen un peso acumulado que ya llevas encima aunque no siempre lo reconozcas. Lo que me parece importante que entiendas es esto: no decir lo que necesitas decir no te protege. Te va haciendo más pequeño. No de manera que otros lo vean, sino de manera que tú lo sientes. Hay una diferencia entre cómo te presentas al mundo y cómo te sientes por dentro. Y cuando esa diferencia crece demasiado, el cansancio que sientes no es físico. Es el cansancio de sostener una imagen que ya no corresponde a lo que vives adentro. Piensa en un árbol que tiene ramas que ya no producen hojas. El árbol sigue siendo el árbol. Sigue siendo grande y firme. Pero esas ramas secas le roban energía que podría ir a las ramas que sí están vivas, que sí dan fruto. Decir lo que necesitas decir es como el árbol que deja caer esas ramas secas en otoño para que la primavera pueda llegar con más fuerza. No es pérdida. Es preparación para algo mejor. Y aquí está la paradoja que pocos ven: callar para no perder poder termina siendo exactamente lo que te quita poder. Porque el poder real no está en la contención. Está en la capacidad de decir tu verdad con claridad, con dignidad, sin necesitar que el otro esté de acuerdo para que esa verdad sea válida. Esa capacidad, cuando la ejerces, te devuelve algo que ningún silencio puede darte. Si lo que estás escuchando se siente verdadero, imagina lo que podría suceder si aplicaras esta energía de manera intencional durante 21 días consecutivos. Eso es exactamente para lo que fue creado el programa de 21 días en el comentario fijado: orientación diaria, dirección enfocada y un impulso real hacia adelante. Si estás cansado de seguir en el mismo ciclo,
Esta es tu estructura. Tip 3. ¿Cuándo es el momento correcto para tener esa conversación? Esta es una pregunta que te has hecho muchas veces. Y la respuesta honesta es que no existe un momento perfecto. Eso no significa que todos los momentos sean iguales. Significa que el momento correcto no es el que no tiene riesgos, sino el que tiene las condiciones mínimas necesarias para que la conversación pueda suceder de manera digna. Piensa en el agricultor que conoce su tierra. No siembra en cualquier momento. Observa el cielo, mide la humedad del suelo, siente la temperatura del aire. Pero tampoco espera eternamente la tormenta perfecta que nunca llega. Hay un momento en que la tierra está suficientemente lista y él lo sabe, no porque sea perfecto, sino porque es suficientemente bueno para comenzar. El primer elemento a observar es el estado interno del otro. No puedes tener una conversación real con alguien que está en el pico de una emoción difícil. Cuando alguien está enojado, asustado o en la cresta de la reactividad, no está disponible para escuchar de verdad. Sus defensas están activas y cualquier cosa que digas pasará por ese filtro antes de llegar a su conciencia real. Esperar a que la marea emocional baje no es cobardía. Es inteligencia. El segundo elemento es tu propio estado. Y este es el que más se descuida. A veces queremos tener la conversación cuando estamos en el pico del dolor o la frustración, porque en ese momento la necesidad de decirlo se siente urgente. Pero lo que sale en esos momentos rara vez es lo que realmente queremos decir. Sale lo crudo, lo sin procesar, lo que hiere más de lo que clarifica. Y después hay que limpiar eso también, lo que complica aún más la situación. El momento correcto es cuando puedes hablar desde la claridad y no desde la herida. Cuando puedes decir lo que necesitas decir sin que tu voz sea solo el eco del dolor del momento. Eso no significa no sentir. Significa haber procesado lo suficiente para poder comunicar desde un lugar más estable. Como el río después de la tormenta, el agua sigue siendo agua, pero ya no arrastra todo lo que encontró a su paso. Hay también un elemento práctico que no se debe ignorar. El contexto físico importa. Una conversación importante no se tiene bien cuando hay distracciones, cuando el tiempo es limitado, cuando hay personas alrededor que pueden interrumpir o escuchar. Crear las condiciones para que esa conversación tenga lugar es también parte de prepararla bien. Un espacio tranquilo, tiempo sin prisa, un momento en que ninguno de los dos tiene que salir corriendo después. Eso no es exagerar. Es respetar lo que la conversación merece. Hay una señal que te indica que el momento es ahora aunque no se sienta perfecto. Es cuando el costo de seguir callando es mayor que el riesgo de hablar. Cuando el silencio ya pesa más que el miedo a la conversación. Cuando notas que la tensión acumulada está afectando tu bienestar, tu humor, tu capacidad de estar presente en otros ámbitos de tu vida. Esa señal no se puede ignorar. Es tu cuerpo diciéndote lo que tu mente sabe pero todavía teme reconocer. Y hay algo más. El momento correcto no necesita ser anunciado con semanas de anticipación. A veces una conversación importante comienza de manera simple, directa, sin ceremonia. Con una frase honesta dicha en el momento en que sientes que el otro puede escuchar y tú puedes hablar. No tienes que construir un escenario perfecto. Tienes que encontrar un momento suficientemente bueno y usarlo con intención y presencia. Saber cuándo es el momento es la primera parte. Saber cómo llegar a esa conversación desde tu mayor poder es lo que marca la diferencia entre una conversación que libera y una que complica más. Tip 4. Cómo Leo puede prepararse para hablar desde su poder y no desde su herida. Hay una diferencia fundamental entre hablar desde el poder y hablar desde la herida. Ambos pueden usar las mismas palabras. El tono, el contexto, la energía que hay detrás, eso es lo que los hace completamente distintos. Y esa diferencia determina si la conversación construye o derrumba, si abre o cierra, si conecta o aleja. Hablar desde la herida no es malo en sí mismo. La herida es real. El dolor es real. Pero cuando el dolor es el conductor de la conversación, lo que sale no es lo que quieres comunicar. Lo que sale es defensa, acusación, necesidad urgente de ser visto y validado, y eso activa en el otro exactamente lo opuesto de lo que buscas. Activa sus propias defensas. Activa su necesidad de protegerse. Y entonces dos personas que podrían estar hablando se terminan peleándose sin que ninguna sepa bien por qué.
Hablar desde el poder es diferente. No significa hablar desde la frialdad. No significa suprimir lo que sientes ni fingir que todo está bien. Significa hablar desde la claridad de quien sabe lo que quiere comunicar, desde la firmeza de quien tiene derecho a decir lo que dice, y desde la apertura de quien está dispuesto a escuchar lo que viene de vuelta. ¿Cómo se llega ahí? El primer paso es la claridad interna. Antes de la conversación, es útil que te preguntes, ¿qué es exactamente lo que necesito decir? No la queja, no la acusación, sino la necesidad real debajo de todo eso. Porque la mayoría de las veces lo que queremos decir no es tú haces esto mal. Lo que queremos decir es cuando esto sucede, yo necesito esto. Esa diferencia parece pequeña pero lo cambia todo. Una forma señala al otro. La otra describe lo que tú vives y lo que necesitas. El segundo paso es conocer tu intención. ¿Para qué quieres tener esta conversación? ¿Para desahogarte? ¿Para que el otro cambie? ¿Para encontrar un entendimiento? ¿Para poner un límite claro? No hay respuesta incorrecta, pero necesitas saberla tú antes de comenzar. Porque si no tienes clara tu intención, la conversación puede irse hacia lugares que no esperabas y terminar en un punto muy distinto de donde querías llegar. El tercer paso es algo que pocos consideran: preparar tu cuerpo. Cuando estamos en tensión, el cuerpo lo refleja. Los hombros tensos, la mandíbula apretada, la respiración corta, todo eso comunica antes de que digas una sola palabra. Y el otro lo percibe, aunque no lo nombre. Antes de una conversación importante, tomarte un tiempo para respirar conscientemente, para relajar los músculos del cuello y los hombros, para sentir el suelo bajo tus pies, eso no es exagerado. Es prepararte para estar presente de verdad. Hay también algo valioso en escribir antes de hablar. No para leer en voz alta, sino para ordenar los pensamientos. A veces lo que queremos decir está mezclado, superpuesto, enredado con otras cosas que no tienen que ver con esta conversación en particular. Escribirlo te ayuda a separar lo que es de lo que no es, a encontrar el hilo principal y a dejar de lado lo que puede esperar. Y aquí hay algo que quiero que recuerdes cuando estés en esa conversación: no tienes que ganarla. No es una competencia. El éxito no se mide porque el otro haga exactamente lo que tú quieres. Se mide porque pudiste decir lo que necesitabas decir, desde un lugar de honestidad y de dignidad, y te quedaste abierto para escuchar lo que vino de vuelta. Eso es hablar desde el poder. Y eso, independientemente de cómo responda el otro, te deja en un lugar mejor que el que tenías antes de comenzar. Las palabras que eliges para esa conversación no son neutras. Algunas abren puertas que estaban cerradas. Otras las cierran para siempre. Saber cuáles son cuáles puede cambiarlo todo. Tip 5. Las palabras que abren el entendimiento y las que cierran puertas. Las palabras son herramientas. Como todas las herramientas, algunas sirven para construir y otras para destruir. El mismo clavo, bien puesto, sostiene una estructura. Mal puesto, la debilita. Y en una conversación importante, las palabras que eliges tienen un efecto que va mucho más allá de su significado literal. Hay ciertas palabras y formas de hablar que cierran puertas casi de inmediato. Siempre haces esto. Nunca me escuchas. Tú eres así. Estas frases hacen algo muy particular. Convierten una situación específica en un juicio general sobre la persona. Y cuando alguien siente que está siendo juzgado en su totalidad, lo primero que hace es ponerse a la defensiva. Porque nadie quiere ser reducido a un patrón o un defecto. Nadie quiere que su identidad completa sea definida por lo peor de sus momentos. El siempre y el nunca son palabras que casi nunca son verdaderas en sentido literal, pero que cuando se usan en una conversación difícil, se sienten como una acusación total. Y el que las recibe, en lugar de escuchar lo que viene después, queda atrapado en la necesidad de defenderse de esa generalización. Eso no es verdad, yo no siempre hago eso. Y ahí se va la conversación, hacia un terreno que no era el que importaba. Las frases que abren el entendimiento son diferentes. Hablan de la experiencia propia, no del comportamiento ajeno. Cuando esto sucede, yo siento. Es una estructura que funciona porque nadie puede discutir lo que tú sientes. Lo que sientes es tuyo. Es real para ti. El otro puede no compartirlo, puede no haberlo visto,
Puede sorprenderse de que lo hayas sentido así, pero no puede decirte que no lo sentiste. Hay otra familia de palabras que sirven para construir puentes, las que expresan curiosidad real. Quiero entender lo que pasó desde tu perspectiva. Ayúdame a ver cómo lo viviste tú. Estas frases hacen algo que pocas cosas logran en una conversación difícil. Le dicen al otro que no solo estás ahí para hablar, sino también para escuchar. Y eso cambia la temperatura de la conversación. El otro baja las defensas, al menos un poco, porque se da cuenta de que no está siendo juzgado, sino que está siendo invitado a participar. El tono es tan importante como las palabras mismas. Puedes decir la frase más cuidadosamente construida del mundo con un tono que la convierte en un ataque. Y puedes decir algo directo, sin rodeos, con una voz que comunica respeto y presencia, y el otro lo recibe de manera completamente diferente. El tono lleva información que el cerebro del oyente procesa antes de que llegue el significado de las palabras. Si el tono dice estoy enojado y te culpo, eso es lo que el otro recibe aunque tus palabras digan otra cosa. Hay también el poder del silencio dentro de la conversación. No todo tiene que ser llenado con palabras. Después de decir algo importante, dejar espacio para que el otro procese, no apresurarse a llenar el silencio con más explicaciones o con justificaciones. Eso da dignidad a lo que acabas de decir. El silencio bien usado no es vacío. Es espacio. Y a veces el espacio es exactamente lo que se necesita para que algo importante pueda aterrizar bien. Hay un error que se comete mucho en conversaciones importantes: hablar demasiado. Cuando queremos ser entendidos, a veces pensamos que más palabras dan más claridad. Pero lo contrario suele ser verdad. Demasiadas palabras pueden diluir el mensaje central, dar más material para debatir, y hacer que el otro se pierda en los detalles antes de llegar al punto esencial. Decir lo esencial con claridad y detenerse es mucho más poderoso que decir mucho y perder el hilo. Y siempre hay algo que no se dice con palabras pero que se comunica de todas formas: la disposición real a escuchar lo que viene de vuelta. Esa disposición, cuando es genuina, el otro la percibe. Y cuando la percibe, la conversación se convierte en algo diferente. Se convierte en un encuentro real entre dos personas que están dispuestas a verse de verdad. Pero hay algo que Leo también necesita, y que rara vez pide: ser escuchado de la misma manera en que escucha a otros. Tip 6. Lo que Leo necesita escuchar tanto como necesita ser escuchado. Hay una dinámica que aparece con frecuencia. Alguien tiene mucho que decir, mucho que comunicar, mucho que poner sobre la mesa. Y en la urgencia de ser escuchado, olvida algo igualmente importante: necesita también escuchar. No para cumplir un protocolo. No para parecer equilibrado. Sino porque lo que el otro tiene para decir, cuando se le da espacio real para decirlo, cambia la conversación completa. Pero antes de hablar de lo que necesitas escuchar del otro, hay algo que necesitas escucharte a ti mismo. Hay voces internas que llevan mucho tiempo sin ser reconocidas. La voz que dice que tus necesidades son válidas aunque nadie más las valide. La voz que dice que mereces ser tratado con respeto, que tus límites tienen valor, que tu bienestar importa. Esas voces a veces quedan tapadas bajo la voz que dice no hagas solas, no seas difícil, no causes problemas. Y cuando esas voces más cuidadosas dominan demasiado tiempo, lo que pierde es la claridad sobre quién eres y qué necesitas. Escucharte a ti mismo primero no es egoísmo. Es como el árbol que necesita sus propias raíces bien nutridas antes de poder dar sombra a otros. Si no tienes claro lo que necesitas, si no te permites reconocer lo que sientes, no puedes entrar a una conversación importante con la solidez que esa conversación merece. Ahora, lo que necesitas escuchar del otro. Hay una diferencia entre escuchar para responder y escuchar para entender. Cuando escuchas para responder, tu mente está parcialmente ocupada construyendo tu próxima frase. Estás ahí, pero no del todo. El otro lo siente. Y esa distancia, aunque sea sutil, hace que la conversación no llegue al nivel de profundidad que podría. Cuando escuchas para entender, algo diferente sucede. Haces preguntas reales. Te interesan las respuestas. Estás dispuesto a descubrir algo que no sabías, algo que puede cambiar tu perspectiva sobre la situación. Y ese tipo de escucha tiene un efecto casi milagroso en la conversación. El otro comienza a hablar de manera diferente. Porque siente que sus palabras están siendo recibidas de verdad,
no solo toleradas mientras esperas tu turno. Lo que necesitas escuchar puede sorprenderte. A veces detrás de una actitud que te ha lastimado hay una historia que no conocías. A veces la persona que actuó de una manera que te dolió estaba respondiendo a algo que tú dijiste o hiciste sin darte cuenta. No digo que eso justifique todo. Digo que entenderlo cambia la ecuación. Y cambiar la ecuación te da opciones que antes no tenías. Hay también algo que necesitas escuchar aunque duela un poco. A veces la verdad que viene del otro incluye cosas sobre ti mismo que preferirías no ver. Y la reacción natural es defenderla, negarla, contraatacarla. Pero si hay algo de verdad en lo que dice, si hay una parte de ti que reconoce aunque sea un poco lo que está nombrando, eso merece un momento de honestidad contigo mismo. No para darte la razón a los que te critican. Para seguir creciendo hacia una versión más completa de quien ya eres. Necesitas también escuchar lo que el otro necesita de ti. Porque las relaciones que funcionan bien no son las que tienen una sola persona dando y otra recibiendo. Son las que tienen dos personas que conocen lo que el otro necesita y hacen el esfuerzo de dárselo dentro de sus posibilidades. Esa conversación, esa en que los dos dicen lo que necesitan y los dos escuchan lo que el otro necesita, es la conversación que transforma las relaciones de una manera que el tiempo por sí solo nunca logra. Pero escuchar no siempre es suficiente si la reacción del otro no es la que esperabas. Mantener la compostura cuando eso ocurre es donde se prueba la verdadera fortaleza. Tip 7. Cómo manejar la reacción del otro sin perder la compostura ni el poder. No puedes controlar cómo va a reaccionar el otro cuando digas lo que tienes que decir. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar para alguien que se preocupa por el impacto de sus palabras. Podrías preparar la conversación de la manera más cuidadosa, elegir el momento correcto, decir las cosas con la mayor claridad y respeto posibles, y aún así el otro puede reaccionar de una manera que no esperabas. Puede defenderse. Puede contraatacar. Puede minimizar lo que dijiste. Puede salirse del tema principal. Puede ponerse a la ofensiva. Puede cerrarse. Puede llorar. Puede guardar silencio de una manera que se siente como un muro. Todas esas son reacciones posibles cuando alguien recibe algo que no estaba esperando o que lo toca en un lugar sensible. Lo que sí puedes controlar es tu respuesta a esa reacción. Y esa respuesta es donde se define si la conversación va a poder continuar o si va a descarrilarse hacia un lugar del que resulta muy difícil volver. Lo primero es no tomarlo personalmente en el calor del momento. Cuando alguien reacciona con intensidad a lo que dijiste, esa reacción casi nunca es solo sobre tus palabras. Es también sobre su historia, sus miedos, sus necesidades no resueltas, las conversaciones anteriores que no terminaron bien, la manera en que aprendió a responder al conflicto. No eres responsable de todo eso. Pero es útil recordarlo cuando sientes que la reacción es desproporcionada o dirigida hacia ti de una manera que se siente injusta. Hay una habilidad que vale mucho practicar, la pausa. Antes de responder a una reacción intensa, tomarte un segundo, respirar, no lanzarte de inmediato a defender tu posición o a contraargumentar. Esa pausa no es debilidad. Es lo opuesto. Es la señal de alguien que tiene suficiente solidez interna para no ser arrastrado por el impulso del momento. La persona que se apresura a responder cada golpe emocional del otro está siendo manejada por la conversación. La persona que puede pausar está manejando la conversación. Cuando el otro se desvía del tema, llevándola hacia otros asuntos, hacia el pasado, hacia cosas que no tienen que ver con lo que iniciaste, puedes hacer algo simple y poderoso, nombrar lo que está pasando. Entiendo que hay más cosas que quieres hablar. Me interesa escucharte sobre eso también. Pero primero, ¿podemos terminar esto que empezamos? Esa frase, dicha con calma, ancla la conversación sin atacar al otro ni perder el hilo. Cuando el otro minimiza lo que dijiste, es tentador intensificarlo para que sea tomado en serio. Pero esa intensidad suele backfirear. En cambio, repetir tu punto con calma y claridad, sin subirle el volumen, comunica algo importante, que no necesitas que el otro valide tu percepción para que esa percepción sea real. Entiendo que no lo ves así. Para mí fue importante nombrarlo de todas formas. Eso no es confrontacional. Es firme. Hay momentos en que la conversación se calienta tanto que continuar no es útil para nadie.
Reconocer ese momento y proponer una pausa no es rendirse. Creo que los dos necesitamos un momento. ¿Podemos continuar esta conversación más tarde? Eso es madurez. Eso es cuidar tanto la conversación como la relación. Porque una conversación forzada en el pico de la reactividad casi nunca lleva a ningún lugar bueno. Y después de la conversación, independientemente de cómo haya ido, date el crédito de haberla tenido. Haberla tenido ya es un acto de poder. Haberla tenido con la intención de comunicarte honestamente, con el deseo de ser escuchado y de escuchar, eso ya es mucho. Porque muchas personas nunca llegan a ese punto. Se quedan en la repetición del mismo silencio, del mismo ciclo, de la misma tensión que no se resuelve porque nadie se atreve a romperla. Lo que cambia después de esa conversación honesta va mucho más allá de lo que sucedió entre las dos personas. Cambia algo en ti mismo que no tiene precio. Tip 8. Lo que cambia para Leo después de esa conversación honesta. Hay algo que ocurre después de una conversación honesta que no ocurre de ninguna otra manera. No importa si la conversación fue fácil o difícil, si el otro respondió bien o no, si llegaron a un acuerdo o quedaron con posiciones distintas. Lo que cambia después de haber dicho lo que necesitabas decir es algo que sucede dentro de ti, independientemente de lo que haya pasado afuera. Lo primero que cambia es el cuerpo. La tensión que llevabas acumulada, ese peso que sentías en los hombros, en la mandíbula, en el pecho, esa energía represada que buscaba salida, comienza a liberarse. No de golpe, como una explosión. Más bien como el suelo después de la lluvia, que va absorbiendo el agua despacio y transformándola en algo que nutre. El cuerpo respira diferente cuando ya no tiene que sostener lo que no fue dicho. Lo segundo que cambia es la mente. La mente que llevaba tiempo dando vueltas sobre la misma conversación, ensayándola, revisándola, preguntándose qué hubiera pasado si, esa mente puede finalmente moverse hacia adelante. No porque todo esté resuelto, sino porque el ciclo del ensayo interminable ha terminado. Ya no hay nada que imaginar porque ya sucedió. Y eso libera una energía mental que puedes usar para cosas que importan, para cosas que construyen, para cosas que te dan alegría. Lo tercero que cambia es la percepción de ti mismo. Hay algo que se gana cada vez que haces algo difícil que elegiste hacer de todas formas. Una especie de confirmación de tu propia capacidad. De que puedes. De que cuando algo importa lo suficiente, te levantas y lo enfrentas con dignidad. Esa percepción de ti mismo se acumula. Cada conversación difícil tenida con honestidad es un depósito en la cuenta de tu propia confianza. Y esa confianza, que viene de la acción real y no de las afirmaciones vacías, es un tipo de riqueza que nadie puede quitarte. Lo cuarto que cambia es la calidad de las relaciones. Porque cuando dices lo que necesitas decir, cuando pones lo verdadero sobre la mesa, la relación tiene la posibilidad de moverse a un nivel de autenticidad que antes no era posible. No todas las relaciones lo aprovechan. Algunas no sobreviven la honestidad. Pero las que sí sobreviven salen más fuertes, más reales, más nutridas que antes de la conversación. Y eso es algo que vale la pena buscar, aunque el proceso sea incómodo. Lo quinto que cambia es la relación con el futuro. Cuando has tenido la conversación difícil, cuando has dicho lo que tenías que decir, el futuro deja de estar definido por lo que no hiciste. Se abre. Se vuelve posible de una manera diferente. Porque ya no hay una piedra en el camino que estuvieras evitando. La quitaste. Y ahora el camino es diferente. Hay también algo que cambia en la manera en que ves al otro. Ya sea que la conversación haya ido bien o no, ya sea que hayan llegado a un acuerdo o no, el hecho de haber tenido esa conversación real, esa en que los dos pusieron algo verdadero sobre la mesa, cambia la dinámica entre los dos. El otro te ve diferente cuando descubre que puedes hablar con honestidad y sin destruir. Y tú ves al otro diferente cuando tienes más información sobre cómo piensa y lo que le importa. Eso no resuelve todo. Pero sí cambia el suelo sobre el que están parados los dos. Algunas personas solo observan. Otras se transforman. Si quieres estar en el segundo grupo, la guía de 21 días en el comentario fijado te ofrece un proceso claro y paso a paso alineado con tu signo. Esto no es sobre esperar, es sobre moverse. Tip 9. Las relaciones que se fortalecen cuando Leo habla con claridad y dignidad. No todas las relaciones pueden crecer.
Algunas están construidas sobre un equilibrio frágil que depende del silencio de una de las personas. Cuando esa persona habla, cuando dice lo que realmente piensa y lo que realmente necesita, el equilibrio se rompe. Y a veces esa ruptura revela que el equilibrio nunca fue verdaderamente sano. Que era más bien una ausencia de conflicto mantenida a costa de la autenticidad de alguien. Pero hay otras relaciones. Las que están construidas sobre algo más sólido. Las que tienen en su base el respeto mutuo, la historia compartida, el deseo genuino de que el otro esté bien. Esas relaciones no solo sobreviven la honestidad. Se nutren de ella. Crecen con ella. Se vuelven más profundas y más estables precisamente porque ya no tienen que sostenerse sobre lo que no se dice. Piensa en el roble que ha pasado muchos inviernos. No es frágil. Las tormentas no lo destruyen porque sus raíces son profundas y su tronco tiene una firmeza ganada con el tiempo. Las relaciones que se fortalecen cuando hablas con claridad son como ese roble. Ya tienen raíces. Ya tienen historia. Lo que necesitaban era la conversación que las prueba y las confirma. Cuando hablas con claridad y dignidad, le das a la otra persona algo valioso, información real. Sabes lo que piensas. Sabes lo que necesitas. Sabes dónde están tus límites. Esa información le permite al otro relacionarse contigo desde un lugar más real. No tiene que adivinar. No tiene que interpretar. No tiene que leer entre líneas. Puede responder a quien tú eres de verdad, no a la versión de ti que él imaginó o que tú le dejaste imaginar. Y eso es un regalo. Porque mucha gente pasa años en relaciones donde ninguna de las dos personas se conoce de verdad. Donde cada uno interactúa con la imagen que tiene del otro, con las suposiciones que ha acumulado, con las historias que se ha contado. Y cuando finalmente hay una conversación honesta, cuando alguien dice lo que realmente piensa y el otro escucha de verdad, las dos personas a veces se encuentran por primera vez aunque lleven años juntas. La claridad también es un acto de respeto hacia el otro. Cuando no dices lo que piensas, cuando guardas lo esencial, en cierto modo le estás diciendo al otro que no confías en que pueda manejar tu verdad. Que necesitas protegerlo de lo que realmente sientes. Pero la mayoría de las personas puede manejar más verdad de lo que les damos crédito. Lo que les cuesta no es la honestidad, sino la manera en que se entrega. Con dignidad y respeto, la honestidad fortalece. Con dureza o con indiferencia, lastima. Hay personas en tu vida que están esperando que les hagas ese regalo. Que les digas lo que piensas. Que les permitas conocerte mejor. Que confíes en ellas con lo que llevas dentro. Esas personas, cuando reciben esa honestidad, se acercan. La distancia que sentías no era inevitable. Era el resultado del espacio que dejaron las cosas no dichas. Y cuando ese espacio se llena con palabras reales, la distancia se achica. No todas las relaciones van a poder con la honestidad. Las que no puedan te van a dar también información valiosa. Te van a mostrar cuáles eran frágiles, cuáles dependían del silencio, cuáles ya habían llegado a su final aunque nadie lo hubiera nombrado. Esa información también es un regalo, aunque duela más. Porque saberlo te libera para invertir tu energía en las relaciones que sí pueden crecer, en las que sí pueden sostenerse con algo real. Y cuando tienes relaciones que se sostienen con algo real, cuando tienes personas en tu vida que te conocen y que eligen estar, la sensación que eso genera no tiene comparación. Es una de las formas más profundas de riqueza que existen. No se compra. No se fuerza. Se construye, conversación a conversación, honestidad a honestidad, dignidad a dignidad. Hay algo que Leo recupera cuando ya no hay nada sin decir. Algo que va más allá de las relaciones, más allá del cuerpo, más allá del presente inmediato. Tip 10. El poder y la paz que Leo recupera cuando ya no hay nada sin decir. Hay un tipo de paz que no se parece a la quietud. No es la paz de quien no tiene nada que resolver. Es la paz de quien ha resuelto lo que necesitaba resolver. La paz de quien llegó al final del día sin dejar nada importante en el tintero. La paz de quien puede mirarse al espejo con la tranquilidad de haber dicho lo que había que decir, de haber sido fiel a quien es. Esa paz tiene un sabor particular. Es más sólida que la alegría efímera. Es más duradera que el alivio momentáneo. Es el tipo de paz que se acumula, que crece,
que construye algo en ti con el tiempo. Y viene directamente de haber ejercido lo que pocos se atreven a ejercer, la honestidad valiente. Hay una imagen que me gusta para esto. Piensa en el cielo después de una tormenta. Cuando la tormenta pasa, el cielo no es solo normal otra vez. Es más claro de lo que era antes. El aire está limpio de una manera que solo se logra después de que el agua lava todo lo que estaba suspendido. Hay una luminosidad, una claridad particular, que solo existe en ese momento preciso. Cuando tienes una conversación honesta y la terminas desde un lugar de integridad, esa claridad llega. No metafóricamente. Literalmente. La mente se aclara. El panorama se ensancha. Las posibilidades que antes no veías empiezan a aparecer. El poder que recuperas es el poder de tu propia voz. No el poder sobre los otros. El poder sobre ti mismo. La capacidad de decir lo que piensas sin necesitar permiso de nadie. La capacidad de nombrar lo que sientes sin avergonzarte de sentirlo. La capacidad de poner límites claros sin sentir que estás siendo cruel. Ese poder, cuando se ejercita, se fortalece. Como un músculo que se vuelve más capaz con cada uso. Hay también un efecto que se extiende más allá de la conversación en sí. Cuando ya no tienes nada importante sin decir, cuando has hablado lo que necesitabas hablar, tu presencia cambia. La gente lo nota aunque no pueda nombrarlo. Hay algo diferente en la manera en que te mueves, en la manera en que entras a un espacio, en la manera en que te relacionas. Hay una ligereza que no venía de tener menos responsabilidades sino de haber honrado las que ya tenías. Y hay algo más profundo todavía. Cuando vives con la conciencia de que dices lo que piensas, de que no guardas lo esencial, de que las personas que te rodean te conocen de verdad y no solo la versión filtrada de ti, algo se asienta. Una especie de fundamento. Como la tierra compacta bajo los pies del agricultor que conoce bien su terreno. Firme. Confiable. Tuyo. Ese fundamento no se construye de una sola vez. Se construye conversación a conversación, honestidad a honestidad. Cada vez que dices lo que necesitas decir, cada vez que resistes la tentación del silencio cómodo, cada vez que eliges la incomodidad breve de la verdad sobre la comodidad larga de lo no dicho, estás añadiendo una capa más a ese fundamento. Y llega un punto en que ese fundamento es tan sólido que ya no tienes miedo de las conversaciones difíciles. No porque dejaron de ser difíciles, sino porque sabes que puedes. Sabes que las has tenido antes. Sabes que sobreviviste, que creciste, que saliste de ellas más completo de lo que entrabas. Eso te da una confianza que no necesita demostración. Que no necesita que el mundo lo valide. Que es simplemente tuya. Hay una frase que quiero que lleves contigo: no hay nada que debilite más que lo que se deja sin decir. Y no hay nada que dé más fuerza que haberlo dicho, desde la honestidad y desde la dignidad. Ese es el poder que nadie puede quitarte una vez que lo has ejercido. Hay cosas que solo se aprenden con el tiempo. Y una de las más valiosas es esta: guardar silencio sobre lo que importa no es proteger. Es posponer el crecimiento. No el de los demás. El tuyo. Todo lo que hemos recorrido hoy forma parte de algo más grande. La tensión que acumulas cuando no hablas. El poder que pierdes cuando evitas lo esencial. El momento correcto que no es perfecto pero sí suficiente. La preparación que te permite hablar desde quien eres y no desde tu herida. Las palabras que abren y las que cierran. La escucha que es tan necesaria como el hablar. La compostura que no necesitas perder para ser firme. La transformación que llega después de la conversación honesta. Las relaciones que crecen con la verdad. Y la paz profunda que se instala cuando ya no hay nada importante sin decir. Estas no son ideas nuevas para ti. Son cosas que ya sabes, de alguna manera. Lo que este momento puede darte es la confirmación de que valía la pena decirlo. Que lo que sientes tiene fundamento. Que el peso que llevas tiene nombre. Y que hay algo concreto que puedes hacer para empezar a aligerarlo. No tienes que cambiar todo de golpe. No tienes que tener la conversación más difícil de tu vida mañana por la mañana. Pero puedes empezar. Puedes dar un paso. Un paso hacia más claridad, hacia más honestidad, hacia una versión de ti mismo que ya no carga lo que no necesita cargar.
El otoño enseña algo hermoso. Las hojas que el árbol suelta en otoño no son una pérdida. Son la condición para la primavera. Lo que sueltas ahora, lo que dices ahora, lo que dejas de cargar ahora, es exactamente eso, la preparación para algo más luminoso que está esperando al otro lado de la conversación que todavía no has tenido. No hay mejor momento que este para comenzar. Y no tienes que hacerlo solo. Tienes dos opciones después de este video. Cerrarlo y esperar que las cosas cambien solas, o decidir que los próximos 21 días van a ser diferentes. Si eliges lo segundo, la transformación estructurada de 21 días alineada con tu signo está esperándote en el comentario fijado. La energía ya se está moviendo, la única pregunta es si tú también lo estás.